porque se lo merece y porque hoy realmente hizo un trabajo de cátedra. Nos trajo ella, la que nos explica todo el plano internacional. La vamos a presentar a la señorita María José Mazzocato. Hola, Majo, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas, buen día a todos, ¿cómo Buen están? día. Muy bien, Ahí muy la abrigada, producción. Majo, ¿eh? ¿Hoy? Sí. Sí. ¿Hace frío? Hace un frío afuera, la Claro, nosotros realidad. estamos acá adentro, calentitos. No, entonces- pero acá hace calor, o sea, está Sí. prendido Sí. algo. Porque... Las luces. Sí, las luces. No, impresionante. Yo entré y me empecé a sacar mis capas, Claro. unas por una. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien, Majo, en este día miércoles. Bueno, contanos un poquito qué nos trajiste. Por supuesto, nos adelantaste a nosotros el material, pero contanos un poco, bueno, todo este conflicto que hay en el mundo, internacionalmente. Bueno, hoy vamos a hablar nuevamente de Medio Oriente, ¿no? Porque Medio la situación Oriente, en Medio sí. Oriente no se resuelve y Uf. siguen los fuegos cruzados de manera muy adversa y muy urgente, ¿no? Y Sí. tenemos que hablar del tema. Hoy vengo a traerles una clase, más que otra cosa, en Ajá. estos 3 minutos de fama, como digo yo. Entonces nosotros somos alumnos con Sí. Mica. Hoy es necesario que entendamos porque muchas personas me han estado preguntando los países, qué es lo que tiene que ver. Y la realidad es que desconocemos qué es lo que pasa en Medio Oriente. Sí. Sí. Sí, pero hasta muchas veces ni siquiera llega toda la información o no llega, o no se habla muchas veces en los medios. Comienzan a circular algunos videos que no sabemos si son de ahora, si Sí. tenemos que confiar o no, Muchas si veces la la información- fuente, claro. Bueno, yo siempre le dije que tienen que ver todas las fuentes que sean necesarias para poder generar una opinión certera de lo que está sucediendo. Hay mucha censura respecto Claro. al tema y capaz que nosotros vemos lo que quieren mostrarnos, pero nosotros tenemos que estudiar y entender a la profundidad de estos conflictos, ¿no? Sí. Porque sobre todo Medio Oriente está relacionado con los conflictos religiosos, con el terrorismo islámico, pero también tenemos que entender que hay una cuestión de naciones y un realismo ofensivo por detrás bastante interesante y naciones armadas con misiles y con armamento súper pesado que son importantes reconocer. Todo empezó acá cuando empezamos a hablar de Israel e Irán. Pero hoy la situación se acomplejizó muchísimo más porque Yemen y Siria están involucrados en el conflicto que inició siendo Palestina-Israel y terminó siendo Hamas-Israel, que Hamas es un grupo terrorista, Sí. y hoy estamos hablando de una guerra regional con un alcance global. Y cuando hablamos de un alcance global nos referimos a que vamos a pasar ahí un mapita para que nos ubiquemos un A poco ver. en la palmera, ¿no? Mi Sí. profesor de historia decía, para entender hay que ubicarnos Claro. en la palmera Sí. y para eso hay que ver un mapa. Esto es un mapa original, ¿sí? Es un mapa del ranking global, lo pueden encontrar en el orden mundial, ¿sí? Que es un mapa de Medio Oriente, la región Medio Oriente, en donde nosotros podemos encontrar todos los actores, naciones en este caso, que están beligerando, que significa que están en conflicto. Sí. Ahí nosotros tenemos Turquía, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, que son los que están en grises, que son estados, podemos decir, mediadores y Bien. también neutrales hasta cierta medida. De ahí nosotros podemos ver Siria, Irak y Yemen, que son los nuevos actores que entran en el conflicto. Sí. Ahí tenemos Líbano, Israel y Gaza hacia el este, ¿sí? De una manera muy pequeña para que vean el tamaño que Sí. tienen los países. Sí. E Irán, que es el gigante de Medio Oriente, bien, que están en color naranja bien fuerte porque son los actores regionales en conflicto, ¿no? En mayor porte. Ahí podemos ver, Gaza, chicos, es literalmente una península, es una pequeña franja, por eso se le dice la franja de Gaza, y hoy se encuentra en el estado que está. En un estado de acorralamiento, bien, en donde ya han fallecido 38.000 palestinos que están en un acorralamiento por el grupo terrorista. Porque ahora nosotros vamos a ver el tema de los ataques, Sí. que vamos a pasar otro mapita, porque hoy los voy a minar a mapitas, pero para que entiendan, tenemos ataque de los fuegos cruzados, en donde Oh. nosotros podemos ver la situación que se está llevando adelante. Esto surge porque la semana pasada Israel ataca unilateralmente a Siria, Sí. en el pueblo de Sudeida, que es un pueblo donde tiene una mayoría drusa. Ahora, ¿qué es la mayoría drusa? Son 70.000 sirios que son de tendencia drusa, etnia drusa, que creen, son politeístas, Bien. ¿sí? Sí. Son exotéricos, bien, y tienen una brecha étnica con los beduinos. Los beduinos son árabes nómades, bien, que están en el norte de África, en el Magreb islámico, en el norte de África, el Cuerno del África, y están en Medio Oriente. Ellos son nómades, son más dedicados al pastoreo, tienen una tendencia árabe de lengua, ¿sí? Musulmana, también por el tema de las lenguas. Se hablan distintas
lenguas. Distintos idiomas, sí. Distintos idiomas, en realidad lenguas, Sí. ¿sí? A lo que pasa en la India, como hay más de 22 lenguas, no se entienden entre Claro. ellos. Acá en Medio Oriente también pasa lo mismo. La minoría drusa, perdón, está respaldada por Israel y ellos venían amenazando a Siria, que Siria hoy es un estado liberado por un grupo terrorista, bien, que es un grupo, una rama moderada, chiita, porque nosotros tenemos tendencias islamistas Sí. de la religión islámica que son chiitas, sunitas, alawitas en Siria. La minoría alawita era la que dominaba Siria con Bashar al-Assad, que fue bien exiliado por esta minoría chiita moderada, y los sunitas son más radicales. Bien, son tendencias religiosas de la manera que se lee la Corán. No quiere decir que todos son terroristas, ¿ok? No, Hay que también saber diferenciar. Ahora, todos esos que vemos ahí en el mapa son los países involucrados en esta... Son los países involucrados y los últimos ataques, Ajá. ¿sí? Los últimos ataques que han estado escalando el nivel de violencia regional. Hoy tenemos que hablar técnicamente, Sí. porque hoy vamos a ponernos muy técnicos sobre la mesa, de que estamos frente a un conflicto regional Ahí. abierto. Bien. Bien, y que sí, Sí. nos afecta de manera global, no al nivel armamentístico o bélico, Sí. pero nos afecta económicamente, nos afecta de manera financiera, afecta al mundo de una manera. Repercute, digamos, tiene su repercusión. Por supuesto, ahí está la fuente de litio, gas, Sí. petróleo, y sabemos que eso repercute en la economía internacional y repercute de manera muy certera. Nosotros lo vimos con el ataque de Irán e Israel cuando arrancamos las columnas y vimos cómo nuestro dólar, que estaba entre 1.110, 1.200, pasó a estar hoy ya casi 1.300 Sí. pesos, 300, pero sí. eso porque lo dicta la Bolsa de Valores de Wall Street Sí. Center, porque el dólar respeta ciertos criterios del crudo, que hoy el crudo está con complicaciones, Sí. que el crudo es petróleo, también el gas, también Sí. el litio. O sea, están las situaciones muy complicadas en Medio Oriente y es de donde mayor exportación de estos recursos estratégicos salen. Yo tengo una pregunta, porque nosotros veíamos hace un ratito el último mapa Bien. Entendemos que las llamitas hablan de los ataques, reflejan Así los es. ataques. ¿Estos son ataques que suceden ahí donde están marcados o son ataques también cruzados? Porque, por Son ejemplo, ataques acá lo tenemos cruzados. a Yemen. que Yemen está- sí. entró en el conflicto. Tenemos Sí. que saber que Yemen entró en el conflicto hace unos días atrás, Sí. cuando... Esto es lo que yo quiero que entiendan para que lo vamos viendo. Siria e Irak hoy Sí. están respaldados los grupos extremistas, ¿sí? Grupos terroristas moderados por Irán. Sí. Bien, y Yemen tiene el grupo terrorista Houthi o el grupo moderado Houthi, el Hezbollah y Hamas son los que están operando hoy. Y grupos moderados, radicales chiitas, que se encuentran en Irak, hoy están movilizándose hacia Cisjordania Sí. y hacia la Franja de Gaza. Bien. La situación tiene que ver con lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que hoy después ya vamos a ver una plaquita más o menos de la cantidad de caídos y de misiles que hay según las Naciones Unidas y el recuento de Naciones Unidas. Hoy ya se considera que lo que está sucediendo entre Israel y la Franja de Gaza es un supuesto genocidio, ¿no? Y estamos hablando de que en los límites del derecho internacional público, mayormente más de 30.000 muertes se considera genocidio. Sí. Así, ahí lo tenemos a la plaquita, más de 38.000 muertos en Que Gaza en el decías último recién, tiempo, desde que inició en el 2023 la situación. Al menos 528 iraníes y 43 israelíes muertos por ataques cruzados directos entre Irán e Israel. 72 palestinos asesinados en 24 horas entre el 20 y 21 de julio, que ahí es lo que yo quiero hablar. ¿Por qué Yemen entra en el conflicto, o el grupo Houthi entra en el conflicto? Porque el día 20 de julio llega un grupo, un convoy humanitario, ¿sí? De alimentos. La situación en Gaza es muy compleja, hay un acordenamiento, pero no tan solo de Israel, eso también acá no hay posiciones. Tienen que pensar que los dos grupos están en una situación bélica muy peligrosa y las personas están como un cordón humano por el grupo terrorista Hamas en el medio. Bien, el grupo terrorista se oculta en túneles, se oculta entre la población. Yo les dije que es muy difícil reconocer quién es un terrorista, Ajá. bien, porque no tienen un traje, no son parte del ejército, Sí. y es muy difícil reconocerlos y su forma es muy difícil, muy asimétrica, y por lo pronto se acerca a las personas, están sufriendo cortes de luz, agua, una situación alimenticia, están muriendo de hambre. Claro, los acercamientos que hay de alimentos capaz de gente que sale de otros puntos del mundo, también sabemos que son Israel acerca mucho interceptados. alimento, ¿sí? Y se acerca un convoy de alimentos, se acercan 900 personas al Sí. espacio y empiezan a haber fuegos cruzados. Sí.
y lamentablemente se abre fuego y se acribilla personas, Claro. en el cual murieron prácticamente más de 200 personas para conseguir alimento el día 2021. Esa situación pone en entrevelo muchas cuestiones políticas y es cuando el grupo Houthi lanza Palestine 2, que es un misil supersónico, Sí. que ya hemos estado hablando del tipo de armamento que se puede tener, y no hace ningún daño, ¿sí? Manda un misil a los cerca de un pueblo de Israel, perdón. Entonces Israel responde a Yemen mandando al aeropuerto de Odeida un ataque ¿sí? Masivo, destruyendo la infraestructura de Odeida, ¿sí? Del aeropuerto, que es la infraestructura más importante para el grupo Houthi, porque es donde ingresan y salen. Para que ustedes sepan, Yemen está sumido en un conflicto civil desde el 2014. Es la peor crisis humanitaria del mundo declarada por las Naciones Unidas. El grupo Houthi dividido en dos, Yemen del norte y Yemen del sur. Bien, bastante complicado. Y el grupo Houthi está sobre el norte de Yemen y es el que está operando. ¿Sí? Lo que se dice, eso no es una realidad, porque Irán, más allá de que sí hay... afirmó que respalda al grupo Hezbollah, que es un grupo ya no considero terrorista, sino armado, de la Guardia Revolucionaria. Se dice que ellos están respaldando al grupo Houthi. Pero eso es una información que no se sabe, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que saber, ahí para que veamos, los ataques han Ahí sido vemos masivos. ataques, Y toda esta situación recorre a la semana pasada. Entonces es en Yemen. Esto es en Yemen, eso es el aeropuerto de Odeida. Yemen, ¿Sí? Recordemos que Yemen no está en fuego cruzado hace más de 10 años. Sí. Porque está en una situación humanitaria complejísima. Claro. Bien, Sumando porque a la propia, ahora está esto de entrar en conflicto con los demás sectores. así es. Ahí podemos ver que más de 60 misiles yemeníes lanzados contra Israel desde No, una octubre del locura. 2023, o sea que los grupos armados o los grupos terroristas, como debe ser, son los que generan estos ataques masivos también. Hoy entendemos que hay más de 5 frentes abiertos. Ya no es Gaza, sino que lo tenemos a Siria, bien, Líbano, que nosotros sabemos que ahí está el grupo Hezbollah operando, Yemen e Irán. Sí. Bien, la situación es muy compleja, las poblaciones están sufriendo un montón, Sí. pero sobre todo la situación en la Franja de Gaza, que es lo que está generando, para ponerlo en términos sin tomar posición, para que nadie crea que uno toma posición respecto al tema, pero sí está generando una mirada muy controversial en el mundo. Uno va a decir qué situación lo que pasa en Gaza, pero también es una situación que no tenemos que dejar de mirar. Sí. ¿Sí? Hay que dejar de tomar posición y entender las raíces culturales del conflicto. Sí. Todos ellos comparten diferentes religiones, diferentes etnias, incluso diferentes lenguas y diferentes idiomas, pero tienen algo que sí comparten, que son los grupos y los recursos estratégicos. Sí. Los recursos estratégicos son muy complejos y manejan la política internacional. Sí. Bien, entonces por detrás, esto ya se llama guerra subsidiaria, que significa que por detrás de cada país hay un aliado. Sí. Sabemos que Israel tiene a su caballito de batalla, que son los Estados Unidos y Europa. Sí. Bien, y Irán o los grupos, ahí podemos ver el último mapita, que es el mapita donde tienen las banderas, que es un mapa geopolítico, Sí. para que entendamos un poco quiénes son los aliados que están detrás de cada actor beligerante. Bien, sí, ahí los tenemos. Sí, dime bien. Decime, Mica. Yo te iba a preguntar porque vos nos traes este desglose de las víctimas, por ejemplo, y es un dato otorgado por la ONU. Por las Naciones Unidas. Claro, pero nosotros, si tenemos que ser también, ampliar la visión, ¿podemos confiar en que realmente ese es el número o tenemos que empezar a cuestionarnos cuáles serán las víctimas reales, si es que hay por detrás otra cosa? Tal vez no son las víctimas reales porque no todos los cuerpos están rescatados. Sí. Bien, de los ataques masivos, incluso de la semana pasada, se cree que hay esa cantidad, se cree que hay 900 caídos en Gaza desde los ataques masivos de Israel la semana pasada. Y luego, obviamente que sabemos que Israel tiene una cúpula de hierro que lo protege mucho, pero no lo está protegiendo tampoco Bien. un montón. Y hay también muchísimos caídos israelíes, yemeníes, iraníes. Pero bueno, son difíciles de saber. Pero sí podemos confiar, porque es un dato de Naciones Unidas y lamentablemente es el único que tenemos y es el único que podemos confiar por el momento. Bien. ¿Mm? Pero bueno,
No. No, a mí me gusta, Yo- perdón, que yo sí. sé que me miraron todo. Sí. No, lo que me gustaría, ¿estoy Ahora saliendo? sí, ahora sí. Sí. Perdón. ¿Cómo estás, Majo? Bienvenida. Buenas, Adri, gracias. Lo que sí me gustaría, antes que te vayas y que nos recuerdes, es porque estos temas son muy complicados. No es sencillo para los que estamos en casa, para los que vemos las imágenes. A veces nos confunde mucho, sinceramente, de quién es quién, por qué y para qué. ¿Viste? Es como muy confuso todo. Sé que gracias a que tenés tu programa también podemos verte y podemos aprender un poquito más. Así que me gustaría que le cuentes a Doña Rosa y a Pepe Pasillo, que están ahí en casa y que me dicen, ¿cómo? ¿Cuándo la puedo ver para saber más? Porque nosotros por ahí tenemos un poquito tiempo en el que hablamos con vos y nos vamos interiorizando de toda esta desgracia que pasa de hace muchísimo tiempo. Pero la señora también te quiere ver y nos gustaría que nos cuentes un poco cómo hacemos para verte. Así es. Bueno, este viernes de 17 a 19 horas los espero en el stream Fuga TV, que sale por acá, Ajá. por CCC y por CCC Stream y por Nord Stream. Y también en el semanario que sale todos los sábados en fugadenoticias.com. Justamente este sábado voy a estar haciendo una nota bastante extensa, bastante técnica de esto, porque bueno, es un tema que no nos tiene que pesar como si fuese algo lejano. Sí. Está pasando al otro lado del mundo, pero también tenemos que humanizar un poco la situación. Creo que en estas situaciones que son tan bélicas, nosotros preparados los internacionalistas para entender toda la cuestión geopolítica y estrategias militares, Sí. se deshumaniza un montón las situaciones y más allá de los actores hay que pensar en las poblaciones yemeníes, de Gaza, israelitas y todos los que viven conflictos de hace más de 70 años por un desosiego de nosotros mismos también como seres humanos y como especie, ¿no? Entonces, no hay que desprenderse de la humanidad y también hay que tener un poco de conciencia y saber de lo que está pasando. Totalmente. Gracias, Me gusta, Majo, sí, gracias. por esta Bueno, columna, por esta clase. Sí, diría, esta ¿no? Hoy clase. clase. Y bueno, no tan solo pueden encontrarme en el stream, sino también en mi En IG. Instagram, Majo Mazocato, Majo con doble O, Mazocato con doble Z, Majo-Mazocato, Ajá. que sí, justamente me han estado escribiendo un montón, les agradezco, y podemos chatear por ahí. Ajá. Aunque por ahí estoy medio como que no me dejan, pero si es para chatear y para que sea todo positivo, sí. Bien. Ah, muy bien. Perfecto. Muy bien. Claro, que es fundamental, porque también, viste que hay gente que también... Está por muy ahí- radicalizado el conflicto Sí. Sí. y hay que saber no radicalizarlo. Esa es una realidad. Es muy difícil sacar la radicalización de estas situaciones, es entendible, pero también hay que ponerse en la piel de todos los actores. Eso es una realidad. Sean buenos, sean malos, no hay buenos ni malos en un lugar donde pierden todos, porque esto no es Pierden todo. ganar, es perder. Sí. Sí. Pues es que, Ahí vemos tu Instagram, sí, Majo. voy a hacer una pequeña infidencia que todavía no consulté, pero que voy a consultar al aire. Conozco a una profesora... Y hasta ahí nomás. No. La profesora es profesora de hebreo Ah, sí. y que está dentro, digamos, de lo que significa todo, interiorizada de todo lo que es el tema religioso. Que me gustaría por ahí que en algún momento la tengamos y que hablemos también un poco de esa parte, ¿no? Vos hablabas de los idiomas y de las distintas religiones y tal. Sí es. Sería precioso. Bueno, yo quito un segundo más del tiempo Sí. preciado que tenemos en este programa, pero yo cuando me interioricé en el tema, hace muchísimos años cuando cursaba la universidad, en realidad a los 12 años, cuando lo televisaban al conflicto de Siria, y es por lo que decido estudiar la carrera de Relaciones Internacionales, interiorizarme en la diplomacia, el tema de la religión no es un tema para alegar en estos conflictos, Sí. porque todos tenemos una creencia, una espiritualidad, y es capaz que es un puntapié por el inicio, y como decía Huntington en su momento, un choque de civilizaciones, pero hay que dejar de pensar en el choque de civilizaciones como una cuestión cultural, sino como una cuestión de estrategia y geopolítica, Sí. y una estrategia política en sí, ¿bien? En donde se pagan los platos rotos como población. Sí. Igual vos sabés que tu pensamiento es práctico y está bien, Sí. pero vos sabés que no es lo que sucede en el Así común es. de la gente. En la praxis es muy difícil, pero Exactamente. hay que comunicar y también Está bien, eso educar lo avalo, sí. eh, eso lo avalo. día a día, de a poquito. Yo soy una fiel creyente que con la paciencia uno puede ir entendiendo. Sí. Y sí, es normal radicalizar y posicionarse dentro del conflicto, pero hay que aprender a no hacerlo. Sí. Hay que aprender a decir, esto estuvo bien, esto estuvo mal. Son cuestiones de guerra,
son cuestiones de agentes bélicos Sí. que toman decisiones respecto a la seguridad o interés nacional y la seguridad también del grupo, porque aunque sean Tal cual, no sí. naciones, son grupos armados que tienen su logística bélica, y eso no tiene que terminar de entender que por detrás hay cordones humanos, una población que está constantemente recayendo entre las manos de esta situación bélica. De todos los actores estamos Sí. hablando, de todos los actores. Es que como vos decías hace un rato, entender que hay personas que toman las decisiones, pero hay una población común que vive, respira y ojalá en algún momento pueda tener una calidad de vida como la nuestra, pero que está atravesada y que es la que termina sufriendo. Así es. Incluso los israelitas, imagínense Sí. levantarse todos los días corriendo un refugio, más allá de tener ser uno de los países en Medio Oriente más protegidos. Sí. Es todo muy duro. Y cuando uno entrevista a una persona se da cuenta de que lo han interiorizado tanto. Sí. Pero no tenemos que interiorizar esto, ¿no? Así que bueno. Gracias. Gracias, No, Majo. gracias a ustedes. Muchas gracias por esta columna nuevamente los miércoles y esta clase que nos diste Sí, sobre el mundo totalmente. internacional. Necesitamos más mapas porque ahí entendemos Más mapas. realmente Sí, cómo sí, se va mucho bien, expandiendo. mucho mejor. Sí. Mucho Muy mejor. bien. Yo soy Sí, fan de señora. los mapas. Con Sí. mapas entendemos Claro, más fácil. ya me ubico, ya me Ah, ubiqué. ya nos ubicamos, Son, por lo menos. son mapas oficiales que los pueden encontrar en las páginas web, ¿no? Por lo menos ahí ya nos ubicamos. Vamos, 10:57, casi las 11 de la mañana. Vamos a escuchar música, pausa. Cuando volvamos, móvil en Santiago del Estero, Sí. pues está Facu ahí Todos, en el, todos, en el todos estadio bailan. Madre Ciudad de Gaby con Nicole, que seguimos Sí, esperando ahí también. a ver si sale el gobernador Osvaldo Jaldo del Palacio de los Deportes y mucho más en esta última hora en Contala Como Quieras.